en Romanos 10, del 1 al 4, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, dice aquí. Esta palabra no debería ir ahí, sino no conforme al conocimiento crístico, no conforme a la sabiduría del verdadero Padre, porque ignorando la justicia de Dios, del verdadero Padre, y procurando establecer su propia sabiduría, que era por la ley del falso, no se han sujetado a la justicia del verdadero, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es la sabiduría para justicia a todo aquel que cree. Aquí lo que viene Pablo diciéndole al pueblo de Israel es que yo me he dado cuenta de que ustedes tienen celos, pero no conforme a la sabiduría propia, sino a esa sabiduría ignorante de la ley que ustedes predican, de ese conocimiento pagano que ustedes tienen del antiguo falso. Y les aclara en el versículo 4, porque el fin de esa ley es la nueva sabiduría crística para la justicia de todo el que cree en esa sabiduría nueva. En 1 Corintios 1, del 23 al 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a esta sabiduría que fue crucificada, a esta sabiduría que ustedes las mataron por esos celos que tenían de esa sabiduría mundana de la ley que traían. De eso es que predicaba Pablo y todas las personas que estaban con él. Pero nosotros predicamos a la sabiduría del verdadero Cristo que ustedes crucificaron. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque era una palabra nueva, era una sabiduría nueva que no tenía nada que ver con la antigua ley. Y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo era el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Lo crístico que trajo Jesús, ese ser humano, era el poder y la sabiduría de Dios. Es decir, que ellos vieron a Jesús como un ser humano, pero no lo vieron como una sabiduría divina. Y realmente Jesús como ser humano no fue nada. Lo que él traía, las palabras que él traía, era la sabiduría del verdadero Padre, la sabiduría que se manifestó en el conocimiento que tenía este ser humano llamado Jesús. Y contra esta sabiduría fue que se estrellaron todos esos que profesaban la antigua ley del falso. En Efesios 1, del 17 al 18 dice Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Cristo, aquí escribieron Jesucristo, pero ahí debería decir para que el Dios o el Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Vuelve a hablar de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pablo le está diciendo que para que el Dios, el verdadero Padre de nosotros, el verdadero Padre de Jesús, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento crístico, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis realmente cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. Bendito sea el Padre nuestro, el Padre de Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en sabiduría, en Cristo. Ese Cristo era la sabiduría, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Para eso fue que Él nos escogió a su merced, ya muchos de los que estamos despertando, para que nosotros en esa sabiduría crística fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Y cuando nos escogió, no escogidos para que nosotros digamos que somos los 144 escogidos, sino para que nosotros despertemos y seamos los guías de toda la humanidad que quiera creer en el verdadero fundamento de la palabra crística, para que nosotros seamos limpios, sin mancha, y que seamos los que llevemos la palabra crística que este Jesús vino a traer a la tierra, esa sabiduría, esa revelación. Santiago 3, del 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si ustedes tienen un comportamiento que no es crístico, pues no es una sabiduría buena. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten diciendo que ustedes tienen la verdad en la boca, porque lo que tienen es una sabiduría que no es de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque la verdadera sabiduría no tiene celos, no tiene contención, no tiene perturbación. Porque la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que esa sabiduría que ellos tenían era una sabiduría terrenal, no era la sabiduría crística, la verdadera sabiduría del Padre que venía de lo alto. En 1 Corintios 3, del 19 al 20 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para la sabiduría del verdadero Padre. Pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y dice, y otra vez, 2 puntos: el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son sanos. Quiere decir que esa sabiduría que ellos tenían, todos esos sabios que tenían el conocimiento, esos pensamientos eran vanos, no servían para nada. Esa sabiduría contrastaba con la verdadera sabiduría de Cristo. 1 Corintios 2, del 6 al 9 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría del verdadero Padre, una sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Una sabiduría, dice, porque si la hubiera conocido, esa sabiduría, si ustedes hubieran conocido la sabiduría crística, nunca habían crucificado al Señor de la gloria, nunca habían despreciado esa sabiduría, nunca la habían crucificado, nunca la habían despreciado. Antes bien, las cosas que ojo por ojo no vio, ni oído oyó, o sea, la fe que ustedes no tuvieron, que no subieron a su corazón, al corazón de hombre, son las que el verdadero Padre ha preparado para los que le aman. En 1 Corintios 1, del 19 al 21 dice: pues está escrito:
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Acá hay una revelación grande. Dice que esa sabiduría de la ley, el Señor la va a destruir con el conocimiento crístico nuevo. Y en el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿No se volvieron locos porque el conocimiento de la ley que tenían, cuando ese ser humano llamado Jesús trajo esta sabiduría crística, los destruyó en esa ley antigua, en ese conocimiento que tenían? Dice en el 21, dice, pues ya que en la sabiduría de ustedes, en esa sabiduría de la ley, el mundo no conoció al verdadero Padre mediante esa sabiduría. No lo conoció, no conoció al verdadero Señor de nosotros. Conoció pero al falso. Pero en esa sabiduría que ustedes tenían, el mundo no conoció al verdadero Padre. Agradó al verdadero Padre salvar los creyentes por la locura de la predicación de este nuevo evangelio, de esta nueva sabiduría. Filipenses 3 del 8 al 9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Pablo se dio cuenta que toda esa sabiduría que tenía, todo ese conocimiento que estaba lejos de la sabiduría crística, dijo, ciertamente aún estimo todo esto que sabía por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ya lo declara mi Señor, esa sabiduría, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dijo, toda esa sabiduría de la ley antigua lo tengo por basura para ganar a esta sabiduría crística y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por esa sabiduría que tenía él, sino la que es por la fe de Cristo, sino que es por la sabiduría crística, la justicia que es de Dios por la fe, que es del verdadero Padre por la fe crística. Tito 3 al 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras buscando la ley antigua, sino por su misericordia. Por eso nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu del verdadero Padre, por la regeneración y por la renovación del Espíritu de verdad. Romanos 9, 30 al 33, del 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué iban? Porque iban tras de ella no por la fe, sino como por las obras de la ley. Si ellos que nunca iban detrás de esa justicia que es por la fe, la alcanzaron, y los israelitas que fueron siempre detrás de la justicia que era por la ley, nunca la alcanzaron. Dice, ellos lo que estaban buscando era una justicia por la ley, por obras. Ellos empezaron a tratar de hacer obras para poder cumplir la ley, pero nunca alcanzaron esa justicia. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿Cuál era esa piedra de tropiezo? La sabiduría crística. Cuando ellos tenían esa sabiduría mundana que era sobre la ley del antiguo falso, y llegó esta nueva sabiduría crística, tropezaron, se volvieron locos, no la pudieron entender. Crucificaron esa sabiduría crística, quiere decir que la destruyeron, la opacaron, matando a este ser humano y tratando de callar esa sabiduría que hasta el día de hoy no la pudieron callar.
Gálatas 5, del 3 al 4 dice: y otra vez testifico a todo el hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Todo ser humano que trate de cumplir una sola cosa que esté en la ley está obligado a cumplirla toda. Porque de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificasteis. Todo el que quiera obedecer un pedacito, por pequeño que sea, de esa antigua ley, inmediatamente cae de la gracia de Cristo, de la sabiduría de Cristo. Todo el que se ciña, por pequeña que sea la palabra, que se ciña a obedecer algo de la ley antigua del falso, cae de la gracia del Señor, del verdadero Cristo, de la verdadera sabiduría cristiana. Es decir, que el que quiera cumplir algo de la ley antigua del falso, cae de la gracia, de la sabiduría del verdadero Cristo. Y en Romanos 10:4 dice: porque el fin de esa sabiduría mundana, el fin de esa ley antigua del falso, ese fin es la sabiduría de Cristo, es la nueva sabiduría. Cuando aparece esta nueva sabiduría crística, destruye totalmente la sabiduría que era bajo la ley, para justicia a todo aquel que cree en esta sabiduría crística. Romanos 4:14 dice: porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces mire cómo lo aclara aquí, pero totalmente claro. Si esos que siguieron la ley son los herederos, entonces resulta vana la fe, porque esa ley era para muerte. El que no la pudiera cumplir se moría, y ninguno fue capaz de cumplirla. Entonces dice: si esos fueran los herederos los que buscaron esa ley antigua, pues entonces la fe resulta vana y anulada la promesa. Tremenda palabra, amado. Romanos 8, del 29 al 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Todo este proceso que hizo Él fue bajo la sabiduría crística. A todo el que tomó la sabiduría crística se hizo primogénito del Padre, hermano de ese Jesús crístico que vino a la tierra, y los predestinó y los llamó y los justificó a todos estos bajo esa sabiduría y ese conocimiento crístico. En Romanos 8, en el versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo, en esa sabiduría. Nada nos podrá separar de la sabiduría crística, del conocimiento crístico, que es el Señor. Dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar ya de esa sabiduría crística que es del verdadero Padre. Y Hechos 6, del 8 al 15: y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces levantaron unos en la sinagoga llamados libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría, porque este hombre venía hablando sabiduría crística y ellos no la pudieron resistir.
y al espíritu con que hablaba, ese espíritu crístico del Padre. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras de blasfemas contra Moisés y contra Dios. Les pasa lo mismo que ahora cuando su merced está hablando en sus mensajes y a Francisco, que hay muchos que dicen un poco de bobadas porque los atropella esta sabiduría crística. Y entonces ellos compraron a muchos de los que habían ahí y soliviaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio, o sea, lo agarraron y lo atraparon y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. A ellos los estrelló era que esta sabiduría crística atropellaba y abolía la ley, y eso era lo que no lo podía soportar ellos, que esta sabiduría nueva, esta sabiduría atropellaba la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué fue lo que vieron en Pablo? Dice: vieron su rostro como el rostro de un ángel. No. O sea que el verdadero Padre, en su sabiduría y en el conocimiento, lo hizo ver ante los ojos de ellos como un ángel. En Hechos 18, en el versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Vaya, cuente la sabiduría, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando esa sabiduría crística, enseñando la palabra del verdadero Padre. Dice: pero siendo Galón procónsul y Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ellos no podían soportar que esa palabra crística que traía Pablo iba en contra de la ley de ellos, de esa ley podrida del falso, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ellos no podían entender que esa palabra crística, esa sabiduría, ese conocimiento iba en contra de la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o alguna cosa mala que este hubiera hecho, pues yo les pararía bola, pero es que yo no veo que este man aquí esté diciendo nada. Si son cuestiones de allá de su ley y de los nombres de todas las cosas que ustedes, de todo el cumplimiento de esa ley, vaya, párenle bola a ustedes, porque yo no me meto con esto. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Y aquí en esta última palabra, Hechos 21, 26, dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayúdenos, este es el hombre que por todas las partes enseña esa sabiduría crística a todos en contra del pueblo y en contra de la ley. Mire que aquí otra vez reflejan que a lo que no querían era esa palabra de sabiduría crística, los atropellaba porque iba en contra de la ley. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y profanando este santuario. Como ellos creían que en ese templo no tenían derecho a entrar sino los judíos, pues al escuchar esa palabra crística, esa sabiduría, pues muchos griegos y gentiles lo seguían, y entonces pues eso no era bueno para los judíos, porque ellos se sentían atropellados, era por
por esa nueva palabra crística que traía Pablo. Entonces, mire su merced cómo todo esto se basa en la sabiduría crística, en esa sabiduría, en ese nuevo conocimiento que tuvo Jesús, que trajo a la tierra. Y Pablo hablaba era sobre esa sabiduría que lo despertó cuando él venía en el camino y le dio entendimiento, y él se enamoró de esa sabiduría y empezó a revolucionar a todo el mundo, porque como hablaban solamente era de una sabiduría de la ley, una ley que eran estatutos malos, perversos, era una trampa del falso. Y al Pablo hablar de esta sabiduría nueva que trajo Jesús, esta sabiduría crística, pues eso atropelló a todas estas, a todas estas poblaciones judías. En cambio, esta sabiduría crística dio una esperanza de vida que vino a decirles que nosotros somos sabios, puros, perfectos, que somos a la imagen del verdadero Padre, que somos eternos, que somos inmortales. Pues esto se estrellaba contra esa antigua ley.